vámonos a hablar de lo que pasó ayer con Inbamer y Gallup, porque se ha publicado el nuevo resultado. Ya son estas, les decíamos, las últimas encuestas que se van a conocer, porque el domingo empieza la veda. Y nuevamente, Iván Cepeda punteando, imparable. De segundo, el candidato Abelardo de la Espriella, y tercera, Paloma Valencia. Está con nosotros conectada Laura Bonilla, subdirectora de Pares. Tiene muy poco tiempo y la vemos ahí en un carro, Laura, pero vamos a tratar de sacar esto lo más rápido posible, porque sí es importante pues poder conocer el análisis de este nuevo ejercicio que se ha conocido en materia de intención de voto de los colombianos. Y empecemos con Inbamer, que fue la más reciente. Laura, nos muestra Inbamer ayer una encuesta en donde el candidato Iván Cepeda parece que se mantiene estable con un 44,6%. Le sigue Abelardo de la Espriella, que sube 10 puntos en intención de voto, y viene Paloma Valencia, que cae drásticamente a un 14% de intención de voto en esta encuesta de Inbamer que se publicó ayer y que ya es la última que vamos a conocer en el país. Bueno, a menos de que el domingo el CNC saque otra con revista Cambio, pero por lo menos esta ya nos traza una ruta de lo que está pasando en materia de encuestas. Laura, ¿cuál es el análisis? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Paola, y sí, estoy aquí un poco en movimiento. A ver, ¿qué te puedo decir yo de esta encuesta? Es una tendencia que ya estaba. Entonces estaba en distintos sectores. Lo primero es que ya se veía venir que, digamos, el efecto de la consulta sobre el crecimiento de Paloma Valencia y de Juan Daniel Oviedo, pues tenía un límite y tenía un techo. Eso pues ya es muy claro con la desinflada de Paloma Valencia en esta nueva encuesta. Ahí creo que también hay otra tendencia que se confirma, y es que, aquí estoy bajándome del carro, y es que en esa nueva tendencia, o sea, mejor dicho, te lo voy a poner así, en estas elecciones la identidad era algo sumamente importante, y la decisión que toma Paloma Valencia de acercar a Juan Daniel Oviedo y de acercar al centro político, pues fue una decisión que al principio se creyó que iba a ser positiva, pero en realidad pues es una decisión que termina siendo inconveniente para la campaña, porque la aleja de sus bases y le quita identidad. Y en este momento pues cualquiera de los candidatos que se permita que eso ocurra pues va a tener serios problemas, o sea, las encuestas lo están mostrando. Digamos, la identidad y la consistencia con esa identidad es como de las cosas más importantes para el votante al día de hoy. Laura, otros análisis también que yo veía sobre estas encuestas y estas tendencias que pues ya son muy claras, es que se está castigando el establecimiento, es decir, que se está castigando, por ejemplo, esa adhesión de estos políticos tradicionales a la campaña de Paloma, que por el contrario los dos puntas de las encuestas, que son Abelardo e Iván Cepeda, pues se han desenmarcado un poco de esas adhesiones. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Si habrá un castigo a ese establecimiento? Yo creo que no necesariamente. Lo que hay es un castigo a lo que se puede entender como inconsistencia, y de pronto sí, en el caso de Paloma, a que la identifican con los mismos de siempre, pero Iván Cepeda también representa de una u otra manera pues un gobierno en ejercicio. Es que sí hay como cierto impactor en la política colombiana que ya se veía con Rodolfo Hernández, de recoger como esa idea de la antipolítica, pero eso es una cosa mucho más performativa y nuevamente identidad, porque Abelardo de la Espriella tiene un montón de clanes políticos, tiene a los Char, tiene, digamos, una gente detrás de él, probablemente más clanes políticos de la costa atlántica se vayan con él, pero es la identidad que proyecta, ¿no? Es la identidad de un outsider, de un antipolítico, lo que termina generando como cierta curiosidad en el votante. Incluso hay un votante bastante amplio de Abelardo que dice es que voy a votar por él porque él no ha estado en la política. Entonces sí hay cierta razón, pero eso es solamente capitalizable por uno de ellos, que es por Abelardo. Ni Iván Cepeda ni Paloma iban a poder capitalizar eso. Yo creo que ahí el problema de Paloma fue también en la manera como manejó la campaña, la entrada y la relación con Oviedo.
las disputas públicas con él y el hecho de que el votante no entendiera hasta dónde iba a ir el proyecto uribista o de Paloma o el Centro Democrático y hasta dónde el centro lo iba a poder controlar, digamos, eso sí causa que el votante prefiera en momentos de incertidumbre irse a opciones más certeras. Sí, a mí me llama la atención eso que mencionas, Laura, sobre el tema de que a Paloma no le funcionó, pues o le funcionó al principio, pero ya no, el tema de unirse y de llamar a estos sectores del centro que podrían representarse o verse representados más bien en Juan Daniel Oviedo. Y es justamente también como un poco contradictorio ver a la candidata pues tomar esa decisión de unirse a él, pero al mismo tiempo estar en todos los eventos con Álvaro Uribe, decir que Álvaro Uribe va a ser su ministro de Defensa, incluso el día que pasó esto del mural, llegó ella también a su finca allí a rechazar esta situación y a hacer campaña con esta pelea que hubo. Entonces, ¿cómo le afecta también a Paloma Valencia el hecho de estar tan cerca de Uribe y de representar el uribismo que mucha gente dice, ya no queremos más volver a eso? Sí, le afectó muchísimo además porque tiene una cosa que se suma a lo que tú estás diciendo y que es más grave, y es que pareciera que el candidato es Uribe y no Paloma. Entonces, en este momento donde se necesita, digamos, que pues la característica y la identidad de un candidato o candidata en este caso sea muy fuerte, porque hay dos contendores muy fuertes, digamos que refugiarse detrás de la figura de Uribe no era el momento para hacerlo, o sea, ese fue un muy mal timing para hacerlo, es recurrir a una táctica que pudo haber funcionado en el pasado, pero que definitivamente en estas elecciones es una muy mala táctica. Además, el tiempo ha pasado y no es lo mismo el Uribe de hoy que el Uribe de hace 20 años. Claro. Laura, yo quisiera preguntar por el escenario ya de segunda vuelta, si podemos mostrar en pantalla. Invamer da o reporta como ganador a Iván Cepeda en ambos escenarios, contra Abelardo de la Espriella y contra Paloma Valencia, pues es el candidato que según esta encuesta pues sí o sí ganaría la presidencia. Y yo ahí quisiera preguntar por esta creencia que hay de que en una segunda vuelta los votos de un candidato de la derecha se trasladarían al otro. ¿Qué tan cierto es esto? Porque Invamer muestra algo totalmente contrario. No, digamos, en este tipo de elecciones uno no suma, o sea, no se suma, definitivamente. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con Paloma y Abelardo. Si Paloma Valencia hace una adhesión completa a Abelardo de la Espriella, muchos de los votantes que en este momento o que van a votar en primera vuelta por Paloma Valencia se trasladarían al voto en blanco o se trasladarían a la abstención, porque justamente elegían la opción de Paloma porque no era Abelardo, digamos, y coincidían en unas cosas. Sus razones para votar por ella no era que fuera una candidata de derecha o que no, sino tal vez que la percibían como la candidata más alejada de los extremos, entre comillas, y eso también ocurre. Y en cambio, o sea, pongámoslo en el caso contrario, muchos votantes de Abelardo, si Abelardo se une a Paloma Valencia, pues van a decir, bueno, este hombre ya no representa esta idea del outsider en política, entonces yo ya no quiero votar por él, aunque él diga que vamos todos a votar por la opción de la derecha. Entonces nunca se puede sumar, o sea, siempre hay sumas y restas en cada decisión que se toma. Laura, justamente sobre este escenario de segunda vuelta, si es Paloma Valencia la que pasa a segunda vuelta en lugar de Abelardo, ¿sí habría posibilidades de que haya, digamos, como más, que los resultados sean como más reñidos e incluso que Paloma Valencia le gane a Iván Cepeda? Bueno, las probabilidades siempre existen, o sea, si hay un número mayor a 0, la probabilidad existe. Yo lo que creo es que en este momento es más favorable para Iván Cepeda una segunda vuelta con Abelardo de la Espriella, digamos, tensar la cuerda, pero como te digo, eso no es tan sencillo. Al final, digamos, hay votantes que toman su decisión a boca de urna. En momentos tan crispados de la política, cualquier palabra, cualquier cosa, cualquier gesto puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por ahora esa parecería ser la tendencia.
digamos que Cepeda le favorezca un escenario con Abelardo de la Espriella y que a Paloma le favorezca un escenario con Cepeda también. Sí, yo también quisiera preguntar, Laura, por la posibilidad de que Cepeda pase en primera vuelta, porque claro, esto sí nos muestra 5 o 6 puntos porcentuales a ese resultado, de distancia a ese resultado, pero realmente esta sigue siendo una probabilidad. ¿Es posible que pase? Pues probabilidad hay, como te digo. ¿Qué tanto se pueda materializar esa probabilidad? Pues yo no sé. Digamos, si lo miramos solamente en las últimas encuestas, o sea, Inbamer contra Inbamer, no está creciendo a una tasa que le permita pasar en primera vuelta. Bueno, pues Laura, sabemos que tienes que entrar ya a un evento, te vamos a dejar. Muchísimas gracias, pero seguramente la próxima semana volveremos a conversar ya cuando Claro se que acerque sí. un poco más esta primera vuelta. Muchísima suerte y muchas gracias también siempre por el espacio. A ti siempre, Paola, un abrazo. Chao, gracias. Tiene mucho viento, Sí, Laura, ¿y tiene dónde mucho está? viento. Suena a Cartagena, Santa Marta, Sí, algo así. estará en la playa, estará en Santa Marta con nuestro amigo Guillermo. Bueno, Mariana, pero no solamente se conoció la de Inbamer, esa la publicó anoche Inbamer para Noticias Caracol, Blue Ujú. Radio, El Espectador, pero ya se había mostrado antes al mediodía la de Guarumo, que es para el periódico El Tiempo. Ujú. Que incluso también hay un trino de Paloma Valencia. No sé si los tenemos por ahí a la mano, ya les vamos a contar los resultados de Guarumo, pero es que quisiera que mostráramos el trino donde Paloma Valencia prácticamente hace una gran selección Colombia. ¿Decía usted? Sí, ¿Qué dijo hace la Paloma? de la selección. Dice, Guarumo, el tiempo muestra que todo está por decirse a 10 días del voto. Esta campaña mantiene su buen estado de salud. Nadie nos dobla y vamos a elegir a la primera presidenta de Colombia. Sí se puede. Yo sí creo que ese sí se puede. Sí es muy de cuando la selección va perdiendo, uno sabe que va a perder y es vamos que sí se puede. Y Vamos, también muchachos. se pronunció de la Espriella. Dice, se acabó la campaña de los de siempre. No entiendo por qué dice. Sí, él lo dice por los resultados. Abelardo de la Espriella versus Paloma Valencia y escribe: Inbamer, a quien no le queda otra que sacar resultados más cercanos a la realidad para no ser sancionados, muestran lo que venimos informando desde hace meses. Abelardo 31,6%, Paloma 14%. ¿Eso quién lo dijo? Abelardo, o sea, él resalta el resultado de frente a Paloma, pero no menciona el de Iván Cepeda, donde Sí. pues en segunda vuelta perdería, Sí. según Inbamer, ¿no? Ojalá las bodegas pinzonistas, palomistas que tanto publicaban Inbamer lo hagan hoy también. No voten el voto. Abelardo en primera vuelta, firmes por la patria. Pero ahí es importante pues resaltar que Paloma sí cae muchísimo frente a los otros sondeos que había hecho Inbamer. De todas formas, como bien lo decía Laura, la tendencia se mantiene desde que empezamos a conocer estas encuestas, Mariana, porque Paloma nunca ha estado arriba de Abelardo, ¿no? No lo ha No. logrado superar y era lo que veníamos hablando. Se esperaba que ya, por ejemplo, cuando Paloma entrara a la contienda de manera oficial, pues tuviera un crecimiento importante, que la decisión de nombrar a Juan Daniel Oviedo también le implicara un crecimiento importante y lo que hemos visto es que no, ella decía hasta hace unas semanas, somos la campaña que más ha crecido, sí, pero ese ¿en crecimiento no, pues sí, no se está viendo reflejado en superar a los contrincantes y hoy la vemos en caída. Pero tremenda caída, o sea, yo sí. diría un tiestazo, porque es que aquí estamos hablando de un 44% de Iván Cepeda versus un 14% de Sí. ella y un 31% de Abelardo. Uf, Está duro, muy fuerte y yo quiero recordar los resultados de Inbamer una semana antes también de la primera vuelta en 2022. Estaba Ok. Gustavo Petro con 37,9%, Punteando. estaba Federico Gutiérrez con 30,8% y estaba Rodolfo Hernández con 20,3%. Sabemos que Federico pues no reflejó Ahí se esa escachó votación, Inbamer. sí, pero incluso Rodolfo, que resultó siendo pues quien llegó a la segunda vuelta contra Gustavo Petro, pues sí tenía un porcentaje muchísimo más contundente que el que hoy tiene Paloma Valencia. ¿Cuánto? 20%. Uf, duro.
duro, duro. Pero mire que ahí también usted me da pie para decir que esto es un ejercicio muy interesante también, ver estas últimas encuestas para al final o después de esa primera vuelta poder hacer como un fact check de cuáles fueron las que le atinaron y cuáles las que definitivamente están perdidas. Porque sí es cierto que las encuestas marcan una tendencia, nos muestran una intención de voto, pero en algunas oportunidades se pegan unas descachadas que uno dice, o sea, ¿de dónde sacaron? Por ejemplo, la de Atlas, precisamente eso es el peligro de publicar sondeos como encuestas, porque estos sondeos sí que se alejan un poco de la realidad. Pero veamos entonces más resultados de esa encuesta de Inbamer y ya vamos con Guarumo, porque usted nos mostraba el escenario en segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, pero también mostremos cómo sería un escenario entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, ahí está. Yo no alcanzo a ver, Mariana. 52,8 ganando Iván Cepeda, con un 44,3 ganando Paloma Valencia, y un 2,9 votaría en blanco. Crece Iván Cepeda, crece un punto porcentual y Paloma cae más o menos 2 puntos porcentuales ante este escenario. O sea, también gana Iván Cepeda, que eso también es otra cosa importante, porque es que incluso la misma campaña de Paloma dice, es la única que tiene la posibilidad de ganar en segunda vuelta o de ganarle al candidato de la izquierda, es Paloma, pero acá lo que nos muestra esta encuesta es que no. Iván Cepeda también ganaría. Y lo que se creía, y creo que muchos analistas también daban por sentado, era que, claro, si Paloma llegaba a la segunda vuelta, iba a primar este discurso de todos, cualquiera menos Cepeda, y pues Paloma, como está en la derecha, pues seguramente los votantes de Abelardo de la Espriella se iban por esa decisión, por una decisión por Paloma que era más cercana a sus creencias, a su ideología, sí, al proyecto de país, y que se distancia también de ese proyecto de país que no quieren, que sería el de el progresismo o el petrismo y demás. Pero como nos lo decía Laura Bonilla, uno no puede hacer sumas y restas aquí con las encuestas, e incluso muchos votantes de Abelardo que llegaron a ver a Paloma en una segunda vuelta se abstendrían de votar. Tremendo. Veamos Guarumo, ¿qué dice esta otra encuestadora? Por favor, vamos a ver primero el escenario general de cómo quedaría esta primera vuelta y después las opciones en caso de que haya segunda vuelta y quiénes serían los que pasan a esa segunda vuelta. Mariana, ¿me ayuda, por favor, que no alcanzo a ver? Sí, esa está más pequeña, pero yo la tengo acá. Esta dice que Iván Cepeda iría con 37,1%, ganaría con ese porcentaje. Más poquito que Inbamer, es mucho ¿no? más, un poco más mesurado que Inbamer. Luego Abelardo de la Espriella con un 27,5% y Paloma Valencia con un 21,7%. Aquí me están criticando que porque no uso gafas. Es que se me olvida, pero sí, la próxima semana traigo mis gafas para poder leer. Igual yo con gafas es que, claro, el chiquita. Televisor está lejos, entonces no se alcanza a ver tan bien. Sorprendente, por ejemplo, Sergio Fajardo crece un poquito, 3,2% en esta, y Santiago Botero se pone por encima de Claudia López, 1,6% Santiago Botero y Claudia López un 1,5%. En Inbamer, por ejemplo, vemos que Sondra McCollins ya no supera a Roy, pero en esta de Guarumo sí lo sigue superando. Eso le iba a decir, Mariana, usted me dio en el punto que era porque estamos viendo al centro completamente desdibujado, borrado, nada que hacer, o sea, no hay posibilidades. Es verdad, lo sabemos, nos lo han dicho 1000 veces los analistas acá, no se puede sumar todos los votos o la intención de voto de los candidatos para decir que estos pasarían, pero es que ni sumándolos. O sea, uno diría, ¿el centro define las elecciones? Yo no siento. Cero. Yo no siento porque, primero, estamos viendo que a Paloma no le salió bien incluir a Juan Daniel Oviedo, o sea, ese centro que apoyaba a Juan Daniel Oviedo, como que no le está sumando ni aportando mucho a Paloma, y los resultados de las encuestas dan que en este momento
el capital político que tienen personajes como Claudia López y Sergio Fajardo tampoco les da para hacer una fuerza electoral, ni siquiera con la cual negociar, ¿no? O sea, en un escenario de segunda vuelta, Exacto. tampoco es que pudieran hacer, digamos que una sí como transacción o un acuerdo con alguno de los que esté punteando o que esté llegando llegando a esa segunda vuelta, porque los votos o los resultados no les dan tampoco para eso. Y mire que llama la atención el voto en blanco, ¿no? También que tiene un 6.1%, es decir, muchísimo más. Dobla a Sergio Fajardo, a Santiago Botero, a Claudia López, 6.1% de voto en blanco, porque esto no es lo mismo que decir que no sabe, no responde o que todavía no se ha decidido, sino que la gente está diciendo yo voy a votar en blanco, que eso pues también es permitido por la ley, es válido y la gente puede hacerlo, por supuesto, porque existe esa opción y es mucho más grande en esta intención de voto que nos muestra Guarumo que la que tienen los candidatos de centro. Qué lástima porque de verdad que no se hace un caldo, como se dice por ahí. Sí, eso decía yo. Y lo que usted dice, que ni sumándolos logran llegar o por lo menos darle la pelea a Paloma Valencia, que es la que está de tercera. Y otra cosa que usted también resaltaba, que yo no la había visto, y mire que es bien interesante, es eso de Santiago Botero por encima de Claudia, ¿no? Y yo creo que eso sí es una muestra de que el electorado sí está premiando. Yo no sé si los extremos o el radicalismo, pero sí una postura clara. Sí, o sea, creo total. que, y eso también puede ser lo que le esté costando a Sergio Fajardo y a Claudia López y que el voto en blanco lo supere, porque creo que el voto en blanco también es un descontento con quienes están en ese electorado, con quienes están no en el electorado, sino como candidatos, un descontento con esas opciones actuales y una falta de identificación o de representación, al menos, por ejemplo, con los candidatos que están punteando esas encuestas, pero entonces también con el centro, porque si el centro no se está yendo hacia ningún lado y quiere representar una opción más neutra, ni siquiera los del voto en blanco están diciendo, bueno, esa neutralidad me gusta y me representa. Tampoco ven allí una identificación y entonces yo sí creo que ahí se está castigando eso, que no hay como una postura o como que no hay un proyecto, digamos que con una postura clara, y por eso tenemos a Santiago Botero superando a candidatos como Claudia López. Sí, veamos entonces qué nos muestra Guarumo con relación al escenario de segunda vuelta. Por favor, veamos la siguiente imagen de esta encuesta para el periódico El Tiempo publicada por Guarumo. A ver. Vamos a ver la segunda vuelta. Los escenarios de segunda vuelta. Pregunta Guarumo. En un eventual escenario de segunda vuelta presidencial en 2026, entre los siguientes candidatos, ¿por cuál votaría? Ah, mire, Mariana, interesante. Aquí gana Abelardo de la Espriella. Si es el posible escenario, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, dice Guarumo que Iván Cepeda tendría un 40% y Abelardo de la Espriella un 43.6%. O sea que aquí dan como ganador a Abelardo. Sí, interesante. Sí, esa es una de las sorpresas que también trae esta de Guarumo, porque claro, lo que se ha dicho es, o lo que yo más he visto es la de Inbamer, y el titular de Iván Cepeda ganaría en cualquier escenario de la segunda vuelta, pero aquí Guarumo pues sí es como un poco, ténganse un poquito, porque ante un escenario, y creo que es la primera vez que Abelardo le ganaría, porque lo que habíamos visto es que si bien estaban reñidos en este escenario de segunda vuelta, Abelardo tampoco lograba superar a Iván Cepeda, y en esta de Guarumo sí. Pero mire lo que nos escribe aquí Felipe Nausan Rodríguez 4520. En el programa de Daniel Coronel de ayer indicaban que curiosamente en Guarumo sobrerepresentaron a los Santanderes y el eje cafetero y subrepresentaron el Pacífico. ¿A quién se beneficia realmente? Bueno, interesante ese punto. Vamos a averiguar si eso es así y quién lo dijo, porque pues también las encuestas están en el ojo del huracán, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con lo que se publica, se hace, cómo se hace, las fichas técnicas que cada una de estas encuestas presenta, porque pues si
Esto significa pues también un ejercicio de transparencia con la gente que está esperando conocer estos resultados para decidir por quién van a votar. En el escenario Paloma Valencia, Iván Cepeda, veamos que muestra Guarumo cómo aparecen los resultados de los candidatos. Igual, Paloma Valencia también le ganaría a Iván Cepeda. Y el voto en blanco también sería... El de Paloma Valencia, por favor. Esto es Aspriega con Paloma. Ahí está Iván Cepeda. Mire, también le gana. 39.9% Iván Cepeda y Paloma 44.9%. También Paloma le ganaría a Iván Cepeda. Y este escenario que no lo hemos contemplado, que era el que estábamos mostrando ahí, y es Abelardo versus Paloma, que no creo que sea porque es que Iván Cepeda va a pasar fijo, ¿no? Sí. Todas las encuestas lo muestran. Pero bueno, en caso de que sea Abelardo versus Paloma, los que pasan, pues según este encuesta que hace Guarumo, que publica Guarumo, Abelardo sería el ganador con 32.2% y Paloma con un 30.3%. Muy reñido también, y lo supera, ¿no?, el voto en blanco, ¿no? Según lo que veo allí. Ay, sí, 37.5%. Sí. Ay, qué chistoso. Sí. Ese voto en blanco es el de Cepeda. Totalmente, o sea, es como, pues si no hay representación por parte de ninguno de estos dos candidatos, pues ahí se está haciendo, sí, dice la gente, yo voto en blanco. Sí, ahí se está haciendo sentir. Lo que yo sí creo es que, sí, o sea, este tema de las fichas técnicas es clave para la definición de estos resultados, y lo hemos visto también en otras encuestas donde, por ejemplo, se sobrerepresenta ciudades como Bogotá o como departamentos como Antioquia, y están subrepresentadas las periferias. Total. Y recordemos que Iván Cepeda, o al menos el petrismo y el progresismo, sí tiene un respaldo muy importante allí. Bueno, ahí está, este es el resultado de las últimas encuestas, ya no hay más. No sabemos si este fin de semana va a salir CNC, ya lo decíamos, en Revista Cambio, porque ahí es donde publica el Centro Nacional de Consultoría. Si es así, ya sería la última, no va más, final, porque el domingo empieza la veda. Ya no se pueden publicar ni sondeos, ni encuestas, ni nada, y tampoco se pueden hacer eventos en plaza pública. Así que esto fue lo que nos dijeron las encuestas en esta etapa preelectoral en nuestro país para elegir nuevo presidente. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores, llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.